Perro de rescate de montaña enterrado en avalancha por 6 horas. Lo que hizo después de ser rescatado es increíble. Cuando sonó la alarma en la estación de rescate de Vail en la región de las montañas rocosas de Colorado, ninguno de nosotros sabía que esta sería la última vez que veríamos a Atlas consciente. Atlas había sido nuestro mejor perro de rescate durante 4 años. Pero esa noche todo cambió. Una avalancha lo enterró durante 6 horas. Cuando lo rescatamos estaba respirando, pero había algo diferente en sus ojos, como si... En esta historia encontrarás emociones poderosas como tensión, misterio, lealtad y descubrimientos increíbles. Después de escuchar nuestra historia, no olvides mencionar desde qué ciudad estás viendo en los comentarios. Si tienes historias de descubrimientos misteriosos similares, por favor compártelas en los comentarios. Si crees que tales historias de misterio inolvidables deben ser recordadas, no olvides presionar el botón de suscribirse. Soy Mike Richardson, un especialista en rescate de montaña experimentado de 34 años. He estado trabajando en la región más peligrosa de Colorado, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, durante 12 años. Durante este tiempo, he salvado a 347 personas de la muerte, participado en 89 operaciones importantes y presenciado innumerables milagros. Pero lo que le pasó a Atlas, este fue uno de los eventos más inexplicables y misteriosos que he visto en mi vida. Mi encuentro con Atlas no fue para nada una coincidencia. Era un día frío de noviembre de 2019. Mientras hacía voluntariado en el refugio de animales de Denver, vi a este cachorro de 8 semanas sentado solo en la esquina. Había casi 30 cachorros en el refugio, pero ninguno llamó mi atención como Atlas. Mientras los otros cachorros jugaban constantemente, luchaban entre sí y saltaban, él se sentaba silenciosamente, como si estuviera observando el mundo. Había una madurez en sus ojos muy más allá de su edad, como si un alma muy vieja estuviera viviendo en un cuerpo joven. Este cachorro es muy diferente, Mike, dijo la directora del refugio, Linda Martínez, una veterinaria con 15 años de experiencia. Desde que llegó, nunca ha llorado, nunca ha tenido miedo. Cuando otros cachorros se le acercan, se mantiene tranquilo como si los estuviera guiando. Nunca he visto algo así, como si estuviera esperando un gran propósito. Cuando llevé a Atlas a casa, no tardó mucho en darme cuenta de que no era un perro ordinario. Cuando tenía solo 3 meses había aprendido comandos básicos de bombero. Comandos simples como siéntate, quieto, ven. Los aprendió de una vez y nunca los olvidó. A los 6 meses podía encontrar objetos escondidos en clima nevoso. Cuando enterraba mis juguetes bajo la nieve, los encontraba y los traía en minutos. Cuando cumplió 1 año estaba mostrando talentos que asombraban incluso a entrenadores profesionales. Mike, este perro no es normal, dijo nuestro entrenador capitán James Miller, un ex soldado que había estado entrenando perros en Colorado durante 17 años. He entrenado cientos de perros en mi carrera, pero nunca he encontrado un animal con tal talento natural. Atlas parece nacido para operaciones de rescate. Su habilidad de detección de olores es sobrehumana, su concentración es perfecta, y lo más importante, parece entender lo que sienten los humanos. De hecho, la mayor habilidad de Atlas era su capacidad de empatía. Cuando encontraba personas heridas, no solo hacía señales, sino que también parecía entender el estado psicológico de esa persona. Calmaba a las personas en pánico, daba esperanza a los gravemente heridos, y nunca dejaba solos hasta el último momento a aquellos que estaban muriendo. Por eso todos en nuestro equipo lo amaban tanto. Mi equipo era muy especial. Estábamos liderados por el capitán Robert Williams, un ex Navy SEAL con 25 años de experiencia. Sarah Miller Riera, una joven de 29 años que era tanto montañista experimentada como paramédico. Tom Bradley era nuestro piloto con 15 años de experiencia, alguien que podía volar incluso en las condiciones climáticas más peligrosas. La doctora Patricia Webb era nuestra veterinaria y se especializaba en psicología animal. Había un vínculo especial entre Sarah y Atlas. Sarah decía que Atlas tenía una inteligencia emocional muy alta y a veces podía predecir el comportamiento humano. Atlas no es solo un perro de rescate, Mike. A menudo decía mientras acariciaba la cabeza de Atlas, piensa casi como un humano. A veces cuando lo miro siento que sabe mucho más que nosotros, especialmente en sus ojos, como si tuviera memorias muy antiguas. Solía pensar que estas palabras eran un poco exageradas en ese entonces, hasta que llegó esa terrible noche de febrero, 15 de febrero de 2023, martes. La tormenta de nieve en Denver había estado continuando durante las últimas 48 horas. Los reportes meteorológicos decían que era una de las tormentas de nieve más severas de la historia. La temperatura estaba alrededor de -20 grados y el viento alcanzaba 80-90 kilómetros por hora.
La visibilidad era menos de 10 metros. Subir la montaña en tal clima era como suicidio. Pero esta situación cambió completamente cuando supimos que 5 jóvenes snowboarders habían desaparecido en Mercury Ridge. Los desaparecidos eran estudiantes de la Universidad de Colorado de 1924 años. Sus nombres: Jake Martinez, de 23, estudiante de medicina; Lisa Chen, de 21, ingeniería; Brad Thompson, de 22, negocios; Emily Rodríguez, de 20, enfermería; y Mark Johnson, 20, ciencias del deporte. Todos eran snowboarders experimentados, pero ir a un área peligrosa como Mercury Ridge fue un gran error. Su último contacto de radio fue a las 6:30 p.m., y nadie había sabido de ellos desde entonces. Esa sección de Mercury Ridge es extremadamente peligrosa, dijo nuestro coordinador Capitán Williams, inclinándose sobre el mapa. El riesgo de avalancha está actualmente en nivel máximo. Pero si esperamos hasta la mañana, morirán congelados. A esta temperatura, el cuerpo humano puede sobrevivir un máximo de 6-8 horas. Cuando sonaron las alarmas a las 3:47 a.m., estaba en sueño profundo en casa. Atlas estaba acostado en su lugar especial en la esquina de mi dormitorio, pero estaba despierto. Cuando escuchó el sonido de la alarma, inmediatamente saltó y corrió directamente a la puerta. Este era su comportamiento normal, pero esta vez había algo diferente. Sus orejas estaban más erectas, su lenguaje corporal más tenso, como si supiera lo que iba a encontrar. Atlas, esta va a ser realmente difícil esta vez, le dije mientras preparaba mi equipo. Tomé mi ropa térmica especial para clima nevoso, mi equipo de rescate, suministros médicos y la protección especial de Atlas para clima frío. El perro me miró y lo que vi en sus ojos me sorprendió. No había solo determinación ahí, sino también una especie de tristeza, como si supiera que esta misión sería diferente, tal vez su última misión. Cuando llegamos a la estación, Sarah y Tom estaban esperando listos. La cara de Sarah estaba preocupada. Tom estaba estudiando reportes del clima. Volar en estas condiciones climáticas es muy arriesgado, dijo Tom, preocupado a pesar de su pilotaje experimentado. El viento es muy fuerte, la visibilidad es casi cero, pero no tenemos otra opción. Sarah estaba observando la condición de Atlas. Atlas se ve muy diferente hoy, dijo preocupada. Normalmente se emociona antes de las operaciones, pero hoy, como si estuviera cargando una carga pesada. De hecho, Atlas no estaba en su estado usual alegre y enérgico. Estaba más serio, más enfocado, como si supiera que se enfrentaba a una tarea muy importante y sintiera la responsabilidad de ello. Despegamos en helicóptero a las 4:15. Durante el vuelo, Atlas estaba mirando por la ventana, pero no con su curiosidad usual, más como si fuera un lugar familiar. Ocasionalmente se volvía y me miraba, como tratando de prepararme. El comportamiento de Atlas es realmente extraño, dijo Sarah mientras observaba al perro, como si conociera esa área, como si hubiera estado ahí antes. Tom Bradley, a pesar de ser un piloto experimentado con 15 años de experiencia, se vio afectado por la dificultad de este vuelo. Aterrizar en Mercury Ridge en estas condiciones climáticas es muy arriesgado, dijo por radio. El riesgo de segunda avalancha es muy alto. Puedo darles un máximo de 6 horas. Luego tenemos que regresar debido a las condiciones climáticas. Mercury Ridge era una de las áreas más famosas pero también más peligrosas de las montañas rocosas. A 3.500 metros de altitud era famosa por sus pendientes empinadas y condiciones climáticas impredecibles. Docenas de accidentes fatales habían ocurrido aquí en el pasado. Desde 1952, 23 personas habían desaparecido aquí y algunas nunca fueron encontradas. La parte más peligrosa del área era el valle directamente debajo del pico Mercury. Cuando llegamos al área de la avalancha, la vista era aterradora. La avalancha que ocurrió después de medianoche había vertido una masa masiva de nieve de aproximadamente 300 metros de ancho y 500 metros de largo en el valle. El grosor de la nieve variaba entre 4 y 6 metros y la superficie se veía bastante dura. Sobrevivir bajo nieve de este grosor era casi imposible. Bajar desde aquí es bastante peligroso, dijo Tom, mientras trataba de mantener el helicóptero en el aire. El riesgo de segunda avalancha es muy alto. Si los dejo aquí, tendré que esperar al menos 2 horas para recogerlos. El clima podría empeorar aún más durante este tiempo. Antes de bajar del helicóptero, Atlas mostró un comportamiento extraño. Se acercó hacia mí y descansó su cabeza en mi pierna. Este era un movimiento que hacía cuando estaba preocupado o ansioso. Pero esta vez era diferente. Como si estuviera pidiendo mi permiso, o despidiéndose. Atlas, ¿qué pasa, muchacho?, le pregunté, poniendo mi mano en su cabeza.
El perro me miró a los ojos durante mucho tiempo. Había un significado muy profundo en esa mirada, como si estuviera diciendo, todo cambiará esta noche. Luego se volvió hacia el área de la avalancha, y vi determinación de guerrero en su postura. Cuando descendimos al área de la avalancha, inmediatamente comenzamos la investigación sistemática. Sin embargo, el comportamiento de Atlas era muy diferente de las operaciones normales. En lugar de comenzar inmediatamente a buscar como de costumbre, primero olfateó toda el área durante mucho tiempo. Pero esta vez era como si estuviera buscando no solo a los snowboarders desaparecidos, sino también algo más. Levantaba su nariz al aire, actuando como si estuviera siguiendo olores muy antiguos. Mike, Atlas está actuando muy extraño hoy, dijo Sara, observando al perro cuidadosamente. Normalmente se emociona inmediatamente y comienza a buscar. Pero hoy es como si estuviera dudando, o como si estuviera tratando de ser muy cuidadoso. Tenía razón. Atlas usualmente comenzaba a buscar muy ansiosamente y enérgicamente. Su cola estaría levantada, sus orejas erectas, escanearía el área casi a paso de carrera. Pero esta noche era más cuidadoso, más metódico. Estaba calculando cada paso, actuando como si supiera que no había solo personas desaparecidas en el área, sino también otros peligros. Durante los primeros 30 minutos, Atlas investigó las partes seguras del área de la avalancha, los bordes. A las 5:15 am, dio la primera señal. Su oreja izquierda se levantó, su cola se tensó, y se orientó hacia un punto específico. Esta era su señal de encontrado. «Será aquí», grité emocionado. Inmediatamente comenzamos a cavar esa área. Trabajamos sistemáticamente con nuestras palas especiales de rescate de avalancha. A aproximadamente 2 metros de profundidad, encontramos a Brad Thompson. El joven de 22 años estaba vivo pero tenía hipotermia severa. Su temperatura corporal había bajado a niveles peligrosos. Realizamos intervención médica de emergencia. Lo envolvimos en mantas calentadoras y lo llevamos a un área segura. Atlas inmediatamente comenzó la segunda búsqueda sin perder tiempo. Esta vez se dirigió hacia la parte media del área de la avalancha. Una sección más arriesgada. Su comportamiento era otra vez metódico pero también apresurado, como si supiera que el tiempo se estaba acabando, que cada minuto era importante. 20 minutos después, encontró a Emily Rodríguez. La estudiante de enfermería de 20 años estaba viva pero su condición era crítica. Su respiración se había vuelto difícil y su estado de conciencia no estaba claro. Sara inmediatamente comenzó la intervención médica. «Está en la etapa avanzada de hipotermia», dijo preocupada. «Necesita ser llevada al hospital urgentemente». Encontrar a la tercera y cuarta persona fue relativamente más fácil. Atlas encontró a Lisa Chen y Mark Johnson casi consecutivamente. Lisa estaba consciente y podía hablar. «La avalancha vino de repente», dijo con voz temblorosa. Jake se había separado de nosotros. Estaba tratando de hacer snowboard más arriba. Mark Johnson dijo cosas similares. Jake era el más experimentado de nosotros, así que decidió probar las pendientes más peligrosas. Cuando vino la avalancha, estaba muy lejos de nosotros. Esta información explicaba por qué Atlas estaba comenzando a señalar hacia la parte más peligrosa del área de la avalancha. La quinta persona, Jake Martínez, aún estaba desaparecida y muy probablemente estaba bajo el pico de Mercury Ridge, en el área donde el riesgo de segunda avalancha era más alto. «Mike, esa área es muy peligrosa», dijo Sara, revisando el dispositivo de radar. «El riesgo de segunda avalancha está en nivel 85. Acercarse ahí pondría en peligro tanto nuestras vidas como la de Atlas». «Pero Jake está ahí», dije determinadamente. «Atlas nunca comete errores. Si está señalando hacia ese lugar, debe haber alguien ahí». El comportamiento de Atlas en este punto era muy notable. En búsquedas normales, cuando estaba cerca de hacer un hallazgo, se emocionaba, su energía aumentaba, casi comenzaba a correr. Pero esta vez era completamente diferente. Tenía un aire muy serio, casi oficial. Sus pasos eran pesados y pensativos, como si estuviera siendo aplastado bajo una responsabilidad muy grande. «Atlas, ¿qué estás haciendo?», le susurré. El perro se volvió hacia mí, y lo que vi en sus ojos me conmovió profundamente. No había solo determinación ahí, sino también una especie de aceptación, como si supiera el peligro que se acercaba pero aún estuviera determinado a cumplir su deber, como si supiera que esta operación tenía un significado especial. Eran las 6:30 am. El sol estaba comenzando a salir pero la tormenta de nieve aún mantenía su intensidad. La temperatura era -18 grados, y el viento no se ralentizaba. Cuando Atlas comenzó a caminar hacia esa área peligrosa,
Mi corazón comenzó a latir rápidamente con ansiedad. La caminata de Atlas era muy diferente esta vez. Sus pasos eran pesados y pensativos. Cada paso parecía el resultado de una decisión muy importante. Ocasionalmente se detendría, miraría hacia atrás y me observaría. Estas miradas tenían un aire de despedida, como si estuviera diciendo, recuérdame. Mike, creo que deberíamos llamar a Atlas de vuelta, dijo Sara con voz temblorosa. Su comportamiento es muy extraño, como si supiera que algo malo va a pasar pero aún va. Esto no es normal en absoluto. Pero Atlas ya había avanzado demasiado, acercándose al punto donde pensábamos que estaba Jake. Retroceder significaría tanto perder a Jake como que los esfuerzos de Atlas fueran en vano, y yo confiaba en Atlas. Nunca había estado equivocado en 4 años. A las 6:45 a.m., Atlas llegó al punto objetivo exacto. Se detuvo ahí y nos miró una última vez, y luego comenzó a cavar. Pero incluso su estilo de cavar era diferente, como si estuviera siendo muy cuidadoso, muy considerado, como si estuviera cavando como si hubiera un tesoro debajo. Cada movimiento era calculado, y en ese momento crítico vino el sonido terrible. Desde arriba, desde el pico del pico Mercury, se levantó un crujido terrible, un rugido. Las masas de hielo y nieve se estaban moviendo. Bloques de nieve y hielo que habían estado acumulándose ahí durante años, se estaban agrietando, deslizándose. Una segunda avalancha estaba comenzando a formarse. Esta avalancha sería mucho más grande y mucho más rápida que la primera. Atlas, grité, esperando que mi voz se mezclara con la nieve. Ven aquí. Ahora. Pero Atlas no dejó ese lugar. Al contrario, continuó cavando aún más rápido, como si quisiera usar sus últimos segundos de la mejor manera posible. No había pánico en sus ojos, solo determinación pura y limpia. Atlas, por favor. Sara también gritó, lágrimas en sus ojos. No trates de encontrarlo. El perro se volvió hacia nosotros una última vez. Había un significado muy profundo en esa mirada. Había gratitud, había amor, pero sobre todo había aceptación, como si estuviera diciendo, este es mi destino, este es mi deber, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. La avalancha se acercaba rápidamente. Masas masivas de nieve, bloques de hielo venían hacia el punto donde Atlas estaba ubicado. En el último segundo, Atlas debe haber encontrado a Jake porque se inclinó hacia un punto específico y lo cubrió protectoramente. Y luego la avalancha lo tragó completamente. El mundo parecía haberse detenido. Sara y yo nos habíamos congelado en el lugar donde estábamos a una distancia segura. Atlas, mi mejor amigo, mi compañero más leal, estaba ahora 5 o 6 metros bajo la nieve, junto con Jake. No, grité y comencé a cavar sin esperar a que la avalancha se detuviera. Estaba tratando de cavar la nieve con mis manos, pero Sara me detuvo. Mike, cavar esa área ahora sería suicidio. Hay riesgo de tercera avalancha. Atlas estaba consciente de esto. Pero ¿cómo podía parar? Atlas estaba ahí, bajo la nieve, tal vez respirando sus últimos alientos. Ese perro magnífico y leal había sacrificado todo por mí, por Jake. Inmediatamente llamamos a equipos de apoyo de emergencia. Pero el equipo de rescate de avalancha experto más cercano estaba a 45 minutos de distancia. 45 minutos, en circunstancias normales, era demasiado tiempo para que Atlas sobreviviera, pero Atlas no era un perro normal. Durante esta espera, estaba caminando alrededor del borde de la avalancha en desesperación. Sara estaba constantemente comunicándose con el centro de coordinación vía radio. Hay 2 desaparecidos en el área de la avalancha, decía, su voz temblorosa. Un perro de rescate y un humano. Se necesita equipo experto urgente. Cada minuto pasaba como la eternidad. Estaba pensando en Atlas, sus ojos inteligentes, sus miradas leales, como nunca me dejó solo. Habíamos trabajado lado a lado durante 4 años. No era solo mi perro, era mi alma gemela. Cuando los equipos de apoyo comenzaron a llegar, la operación tomó una escala aún mayor. Equipo de rescate de avalancha experto, sistemas de radar especiales, cámaras térmicas, 6 perros más entrenados y un equipo profesional de 15 personas. Pero ninguno podía tomar el lugar de Atlas. Mike, necesitamos ser realistas, dijo el líder del equipo, Capitán Rodríguez, un experto con 20 años de experiencia. Ningún ser vivo puede sobrevivir 6 horas bajo una avalancha. Esto no es solo teoría, es hecho científico. El oxígeno disminuye, la temperatura corporal baja, la muerte ocurre por hipotermia. Atlas no es un perro normal, insistí, mi voz una mezcla de esperanza y desesperación. Tiene habilidades magníficas.
Su nivel de inteligencia es muy alto. Si hay una forma de sobrevivir, la encontrará. La operación de búsqueda duró 6 horas. 6 horas completas, largas, dolorosas. Cada minuto se sentía como minutos acercándose a la muerte de Atlas. Sarah constantemente trataba de consolarme, pero yo no me rendiría. Mi fe en Atlas era inquebrantable. A las 12:45 p.m., justo cuando estábamos comenzando a perder la esperanza, el operador de radar Capitán Lewis gritó, «Hay una señal. En el punto más profundo de la avalancha, 6 metros abajo, puedo ver 2 objetos de diferentes tamaños». Nuestros corazones comenzaron a latir rápidamente con esperanza. Uno debe ser Atlas, el otro Jake, pero ¿en qué condición podrían estar después de 6 horas? Comenzamos a cavar con el equipo más experimentado de 8 personas. Esta vez teníamos equipo profesional y trabajamos muy sistemáticamente. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Con cada golpe de cavar nuestra esperanza aumentaba. Pero al mismo tiempo el miedo también crecía. 4 metros, 5 metros. Ya estábamos casi ahí. Mi corazón latía tan rápido que tenía problemas para respirar. 6 metros. Y finalmente los vimos. Jake Martínez estaba ahí, sus ojos cerrados pero estaba respirando. Pero aún más sorprendente era la condición de Atlas. Ese perro magnífico estaba acostado justo encima de Jake, calentándolo con su calor corporal. Atlas estaba muy débil. Su respiración era lenta, pero sus ojos estaban abiertos y cuando nos vio, movió la cola ligeramente. «Esto es científicamente imposible», dijo la doctora Patricia Webb, con una voz mezclando admiración y asombro. 6 horas bajo una avalancha, ningún perro puede sobrevivir tanto tiempo. Además, si también calentó a alguien más, sus propias reservas de energía deberían haberse agotado mucho más rápido. Cuando sacamos a Atlas, lo encontramos abrazando fuertemente a Jake. Jake dijo estas palabras increíbles: «Cuando este perro me encontró, ya estaba a punto de congelarme. Ya no podía sentir nada. Pero él se acostó encima de mí y me calentó durante 6 horas. Nunca se fue. Ocasionalmente movía su cuerpo para que la circulación sanguínea de ambos no se detuviera, como si supiera medicina». El asombro de la doctora Webb aumentó mientras examinaba a Atlas. Su temperatura corporal está muy por debajo de lo que debería ser normalmente, pero aún por encima del nivel crítico. Como si lograra controlar, ralentizar su metabolismo. Esta no es una habilidad vista en perros. Pero la parte más sorprendente emergió después de que llevamos a Atlas al centro veterinario. Cuando se revisó la bolsa de emergencia de Atlas, la pequeña bolsa de suministros médicos que los perros normalmente llevan con ellos, la doctora Webb notó algo muy extraño. «Mike, hay algo en esta bolsa que no debería estar ahí», dijo la doctora Webb, sacando un objeto metálico de la bolsa con manos temblorosas. Cuando miré el objeto en mi mano, el mundo comenzó a girar alrededor de mi cabeza. Era una medalla militar de perro vieja, oxidada pero aún reconocible. Tenía 950 días, en ella, servicio distinguido, escrito, y debajo de eso Rex, Guerra de Corea. ¿De dónde podría haber venido esto?, preguntó Sara con asombro. Atlas se había levantado lentamente en ese momento. Estaba muy débil pero determinado, y comenzó a mostrar un comportamiento muy extraño. Estaba constantemente mirando en la misma dirección, hacia una formación rocosa que se veía más vieja, un poco más arriba de la avalancha. No estaba gruñendo pero estaba gimiendo con un sonido bajo y melódico, como si nos estuviera cantando, como si quisiera mostrarnos algo, le dije a la doctora Webb. «Atlas, ¿qué pasa, muchacho?», le pregunté. El perro se volvió hacia mí, miró profundamente a mis ojos, y luego miró en esa dirección otra vez. El mensaje era claro: «Síganme, hay algo que necesito mostrarles». Nuestra curiosidad y confianza en Atlas prevalecieron. Mientras Atlas caminaba con dificultad, lo seguimos. Nos llevó aproximadamente 200 metros arriba, a una sección mucho más vieja, mucho más envejecida de Mercury Ridge. Esta área no fue afectada por la última avalancha, pero era una sección muy empinada y difícil de acceder donde nadie había puesto pie durante años, tal vez incluso décadas. Atlas se detuvo frente a una formación rocosa específica. Señaló aquí y comenzó a cavar. Pero estaba tan débil que sus patas no estaban haciendo mucho progreso. «¿Realmente hay algo aquí?», preguntó Sarah. «Confiemos en Atlas», dije. «Debe haber una razón por la que nos trajo aquí». Comenzamos a ayudar a Atlas. Durante los primeros 30 centímetros solo había nieve, pero luego nuestras palas golpearon algo duro, metal. Cavamos más, una placa metálica, luego pedazos de tela, y luego, una vieja etiqueta de identificación militar. «Dios mío»,
susurró Sara con voz temblorosa. ¿Es esto una tumba? Cuando limpiamos la etiqueta, lo que leí me conmocionó completamente. Sargento David Richardson, Ejército de A. Supersunu. Richardson, mi apellido. Cuando mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente, la doctora Webb preguntó, Mike, ¿reconoces este nombre? Este es mi bisabuelo. Dije con voz ronca y temblorosa. David Richardson desapareció en la Guerra de Corea. Mi familia nunca supo qué le pasó. Fue oficialmente registrado como desaparecido en acción. Continuamos cavando más profundo. Había una vieja bolsa militar ahí, no podrida porque el frío la había preservado. Adentro había cartas, fotografías descoloridas, y lo más sorprendente, otra medalla de perro, exactamente igual a la encontrada en la bolsa de Atlas. Y en el fondo había una nota escrita a mano. Si alguien está leyendo esta carta, por favor contacten a la familia Richardson en Denver, Colorado. El 15 de febrero de 1952, durante un vuelo de entrenamiento, nuestro avión se estrelló cerca de Mercury Ridge. Durante nuestro salto en paracaídas con mi perro Rex, el viento nos desvió de nuestra ruta. Aquí en estas montañas frías morimos congelados, pero Rex nunca me dejó hasta el último momento. Durante 3 días se acostó encima de mí, calentándome. Esta medalla le pertenece a él. Su lealtad nunca debe ser olvidada. Si esta nota es encontrada, por favor asegúrense de que Rex también sea recordado como un soldado honorable como yo. Con amor y orgullo, Sargento David Richardson, Ejército de Estados Unidos, 15 de febrero de 1952. Cuando vi la fecha, quedé completamente congelado. 15 de febrero de 1952. Exactamente 71 años atrás, en el mismo día de hoy. Mismo día, mismo lugar, misma tormenta de nieve. Atlas estaba sentado tranquilamente a mi lado mientras leía esa nota, esperando como si fuera una reunión familiar. Sus ojos ya no tenían esa expresión misteriosa y pesada, como si una tarea que había estado esperando durante mucho tiempo finalmente hubiera sido completada. ¿Cómo podría Atlas haber sabido?, preguntó Sara, lágrimas en sus ojos. ¿Cómo pudo encontrar la ubicación de tu bisabuelo? Después de 71 años, la doctora Webb estaba tratando de traer una explicación más científica. La memoria genética de los perros es mucho más fuerte que la de los humanos. Pero esto es algo completamente diferente. Tal vez cuando Atlas estaba bajo la avalancha, sintió olores muy antiguos de esta región. Sintió rastros. Restos de ADN de hace 71 años. Oh, dije lentamente, mi voz temblando de emoción. Tal vez Atlas no solo estaba salvando a Jake bajo la avalancha. Tal vez al mismo tiempo, en esa oscuridad y frío, se encontró con el alma de otro perro leal que murió hace 71 años. Y esa alma, el alma de Rex, le dio fuerza a Atlas, le mostró el camino para finalmente completar la misión de traer a su amo a casa. Nunca sabremos si esta teoría es verdadera. Pero sé esto con certeza. Atlas no solo salvó la vida de Jake Martínez esa noche, también trajo a casa a mi bisabuelo, que había estado desaparecido durante 71 años. Esa noche sentado en casa con Atlas, le pregunté a Atlas, ¿realmente viste a Rex ahí? ¿Hablaste con él? Ese perro magnífico me miró, movió la cola lenta pero felizmente, y descansó su cabeza en mi rodilla. Sus ojos ya no tenían esa expresión pesada y misteriosa. En su lugar había una mirada pacífica y satisfecha, como si estuviera diciendo sí, lo vi y completé mi misión. A la mañana siguiente, la historia se extendió por todo Colorado, luego por todo el país. Apareció en televisión y en periódicos con titulares como Perro de rescate, sobrevive 6 horas bajo avalancha, revela secreto familiar de 71 años, Atlas se convirtió en un héroe nacional. Personas de toda América comenzaron a venir para escuchar su historia, para verlo. Jake Martínez se recuperó completamente y dijo que nunca olvidaría su gratitud hacia Atlas, que contaría su historia cada año. Cuando las condiciones de salud de los otros 4 snowboarders mejoraron, también visitaron a Atlas y le agradecieron. Lo más importante, los huesos de mi bisabuelo David fueron enterrados honorablemente en el cementerio familiar en Colorado Springs. Después de 71 años, finalmente había regresado a casa, y la medalla de Rex también fue colgada alrededor del cuello de Atlas. Las medallas de 2 generaciones de perros leales ahora estaban juntas. Atlas sigue siendo nuestro mejor perro de rescate hoy, pero ahora se comporta muy diferentemente cuando trabaja en el área de Mercury Ridge. Como si conociera muy bien esos lugares, como si estuviera familiarizado con la historia de ese lugar, como si tuviera viejos amigos, viejas memorias ahí.
Y a veces, especialmente en noches nevadas, cuando miro a los ojos de Atlas, no veo solo el alma de un perro ahí. Como si Atlas ahora llevara las almas de dos perros, dos generaciones de lealtad. Como si el alma de Rex se hubiera fusionado con él, continuara dándole fuerza. ¿Es esta historia real o es una cadena de coincidencias? Atlas salvando a Jake, encontrando a mi bisabuelo, revelando un secreto de 71 años. ¿Creen que todo esto podrían ser coincidencias? Sé esto, esa noche en Mercury Ridge, no solo tuvo lugar una operación de rescate. Al mismo tiempo, se construyó un puente entre el pasado y el presente. Y a veces las historias más hermosas y significativas están escondidas en momentos que la ciencia no puede explicar, pero el corazón entiende. La difusión de la historia en los días siguientes fue diferente tanto para Atlas como para mí. La gobernadora de Colorado, Janet Williams, visitó personalmente nuestra estación de rescate para honrar a Atlas. Este perro es el orgullo no solo de Colorado, sino de toda América, dijo mientras colgaba una medalla especial alrededor del cuello de Atlas. Atlas estaba muy tranquilo y digno ese día, como si supiera que este honor le pertenecía. Después del incidente, la doctora Patricia Webb comenzó a realizar investigación detallada sobre Atlas. Mike, he descubierto cosas muy interesantes en el ADN de Atlas, dijo una semana después. En su linaje, los genes de pastores alemanes usados como perros militares en la década de 1950 son dominantes. Y algo aún más interesante, Atlas tiene genes de adaptación en su estructura genética que nunca he visto, como si tuviera resistencia natural al frío, a condiciones duras. ¿Qué quieres decir?, pregunté. ¿Podría haber una explicación científica para que Atlas sobreviviera 6 horas bajo la avalancha? Los instintos de supervivencia de perros militares antiguos podrían estar codificados en su genética. Tal vez los genes de Rex se transmitieron a través de generaciones y se reactivaron en Atlas. Esta teoría era muy impresionante, pero no podía explicar completamente los comportamientos de Atlas. Porque después de ese día, las habilidades especiales de Atlas se desarrollaron aún más. Ahora podía encontrar no solo personas desaparecidas, sino también objetos históricos, tumbas antiguas, como si se hubiera establecido una conexión especial con el pasado. Después de que Jake Martinez se recuperó completamente, decidió dedicar el resto de su vida a los animales. Cambió su educación médica a medicina veterinaria. Atlas no solo me dio mi vida, sino también el propósito de mi vida, dijo. Ahora quiero salvar las vidas de criaturas como él. Durante su proceso de recuperación, Jake contó cosas muy interesantes. No estaba inconsciente bajo la avalancha, dijo en una entrevista. Cuando Atlas me encontró, estaba a punto de congelarme, pero aún era consciente de todo, y experimenté algo muy extraño. Vi otro perro junto a Atlas, más viejo pero muy similar. Ese perro parecía estar guiando a Atlas, mostrándole qué hacer. Estas declaraciones sorprendieron a todos. La doctora Webb dijo, se pueden ver alucinaciones en hipotermia, pero Jake insistió, no era una alucinación, ese perro era real. Atlas estaba comunicando con él. Cuando investigamos el área de Mercury Ridge, emergió información aún más sorprendente. Antes de 1952, al menos 12 accidentes aéreos habían ocurrido en esta área, y perros militares habían muerto en la mayoría de ellos. Tal vez Atlas se había conectado no solo con Rex, sino con las almas de todos esos perros perdidos. Los secretos familiares que aprendí sobre mi bisabuelo David también fueron muy impresionantes. Mi abuela Margaret me contó la historia después de 1952. Después de la desaparición de David, habían nacido cachorros de Rex. Uno de esos cachorros se quedó con nosotros. Duke, el perro de la infancia de tu padre, era hijo de Rex. El hijo de Duke era Max, su nieto Charlie. Atlas podría ser el tataranieto del nieto de Charlie. Esto significaba que había no solo una conexión espiritual entre Atlas y Rex, sino también genética. Atlas descendía del linaje de Rex. Este descubrimiento apoyaba las teorías de la doctora Webb. Tal vez, dijo mi madre Margaret, Atlas nació con una misión que había estado esperando durante mucho tiempo. Tal vez el alma de Rex protegió a esta familia, este linaje a través de generaciones y finalmente usó a Atlas para traer a David a casa. La historia de Atlas resonó no solo en América, sino en todo el mundo. National Geographic, Discovery Channel, BBC querían hacer documentales, pero mantuvimos la atención mediática limitada. Queríamos que Atlas continuara su vida ordinaria, que se enfocara en su misión. Un año después, el 15 de febrero de 2024,
En el primer aniversario del heroísmo de Atlas, se realizó una ceremonia conmemorativa especial. En esta ceremonia tanto Atlas como Rex fueron recordados. Las medallas de los dos perros fueron exhibidas lado a lado. Y lo más importante, se erigió un monumento especial en la tumba de mi bisabuelo David. En memoria del sargento David Richardson y su fiel compañero Rex. La lealtad es más fuerte que la muerte. El comportamiento de Atlas en esa ceremonia fue muy significativo. Se sentó durante mucho tiempo junto a la tumba de mi bisabuelo. Descansó su cabeza en la lápida, como si estuviera diciendo misión completada. Hoy Atlas tiene 8 años. Aún está en servicio activo, pero ahora trabaja en misiones especiales. Es muy exitoso, especialmente en búsquedas de artículos desaparecidos históricos, encontrando tumbas antiguas, como si pudiera hablar con el pasado, resolver los secretos de la historia. Y cada noche cuando me siento con Atlas pienso esto. Tal vez lo que llamamos coincidencias en nuestras vidas son en realidad partes de un plan mucho más grande. Tal vez la lealtad, el amor y el sentido del deber son más fuertes que la muerte. Tal vez Atlas no es solo un perro, sino un ser especial que conecta el pasado y el futuro. Estoy compartiendo esta historia con ustedes porque creo que tales historias no deben ser olvidadas. La historia de Atlas y Rex nos muestra que a veces los milagros realmente suceden, a veces el amor trasciende generaciones, y a veces solo a veces los perdidos regresan a casa. Atlas está durmiendo junto a mí ahora, respirando pacíficamente. En su sueño, tal vez está corriendo con Rex, tal vez en los picos nevados de Mercury Ridge, dos amigos leales finalmente están vagando juntos libremente.